Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy martes. Vamos a presentar a nuestros invitados. En este caso están hoy para debatir los asuntos de actualidad. Manolo García Deni, buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes. Manuel le corresponde los miércoles, pero como mañana es fiesta, el hombre ha tenido el detalle de venir, igual que Valentín Aviané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, perdón, estamos un poquito congestionados. Esto de los cambios de tiempo hace que uno pues realmente está viendo más resfriado que nunca. Me han comentado desde la atención primaria, algunas personas, algunos médicos al menos me han dicho que se está registrando mucho resfriado, que no tiene nada que ver con el COVID, porque todo el mundo siempre ha tenido resfriado cuando hay cambio de tiempo. En cambio, lo que ha servido el buen tiempo, en este caso de la mar, es para que sigan llegando pateras. Hasta hoy, cuando son las 14:30, aquellos que después nos vean en redifusión, a lo mejor ya han llegado otras. Manolo, solo a la isla de Lanzarote han llegado 5 embarcaciones. Por cierto, la noticia triste es que una de ellas, la última, venía con un fallecido. Sí, efectivamente, más de 100 personas han llegado a Lanzarote por ese medio. 5 pateras, realmente no son todas pateras, pero sí son todas embarcaciones de inmigrantes. Exacto. Yo creo que se está poniendo en evidencia lo que ya presagiábamos, que en septiembre y todavía octubre puede ser también un mes propicio, aprovechando el buen estado de la mar, pues iban a coincidir muchas embarcaciones en las islas. Lo raro es que, sabiéndolo, porque además no ha cambiado mucho las relaciones con el norte de África para impedir esta salida, sabíamos que iba a haber este despliegue por parte de quienes se dedican a traficar con seres humanos, pero en cambio la otra parte, la que tiene que poner las infraestructuras necesarias para que cause el menos impacto esa llegada de inmigrantes y que lleguen en las mejores condiciones, pues realmente no se ha visto, aunque sí es verdad que aquellos recursos que están destinados están trabajando más de lo posible y de forma muy humanitaria, ¿no? Yo no sé si estas imágenes que estamos viendo son las de ayer. Sí, ahora me están diciendo la realización que son las que llegaron ayer por la tarde, que ahí se ven con niños pequeños. Valentín, realmente el drama sigue existiendo. En este caso no eran magrebíes, creo que eran la mayor parte eran del África Negra, ¿no? Mira, Jorge, contando la de ayer, que si esas son las imágenes, es la neumática que venía con 52 personas, son ya 175 las personas que han llegado, y encima esta última que la han localizado en el Roque del Este, que venía con uno de los migrantes fallecidos en la barcaza, que ¿no? seguramente se habrá muerto en la travesía, ¿no? Empieza a ser muy preocupante. El estado de la mar evidentemente propicia que vengan, pero empieza a ser preocupante porque no hay ningún, quiero decir, analizando el otro día las palabras de Ariagona González, la diputada nacional, que decía primero que ella no sabía exactamente por qué no estaba funcionando el tema de Guinate, no lo sabía muy bien, cosa que me sorprende mucho, teniendo en cuenta que no solo es diputada nacional, sino que aparte también tiene un cargo en el Cabildo de Lanzarote, y debería como mínimo preocuparle exactamente ver la situación esa. Pero no solo eso, sino que ella criticaba lo del ninguneo, dice, el argumento del ninguneo que utiliza la oposición cada vez que se habla del gobierno de Ángel Víctor Torres en relación con el tema de la inmigración a nivel nacional, ¿no? Y por lo menos Ángel Víctor Torres se queja, plantea cuestiones, efectivamente yo creo que le ningunea, pero es que después, desde Lanzarote hacia el gobierno central, ¿ustedes han visto alguna vez que haya habido algún pronunciamiento del propio Cabildo? La verdad es que estamos en una situación complicada, va a morir más gente, no tenemos medios, están restando medios a otros, por ejemplo los policiales. A mí me sorprendió cuando dijo Ariagona que se habían contratado 15 policías solamente para la inmigración. Lo que a mí me cuentan es otra cosa, que esos 15 es que eran bajas que tenían de gente, que no es que se haya aumentado más la plantilla, sino que realmente ha sustituido a otros que no están, ya sea porque se han ido de aquí o porque están de baja o por otras cuestiones, pero no es que haya aumentado y mejorado la situación de la plantilla. Pero bueno, eso es lo que dice la diputada del PSOE. Lo cierto es que la situación ya se está poniendo, como dice Valentín, realmente grave, porque más grave va a ser a lo largo de estos próximos meses. Las perspectivas ya están anunciando que están viniendo
del orden de 2, 3 pateras casi a diario, pues lo normal es que sigan viniendo con el buen tiempo hasta por lo menos el mes de noviembre, ¿no? ¿Y dónde se va a meter toda esta gente? Los datos son claros, son 10.000 personas las que han llegado desde el 1 de enero de 2021 hasta ahora. Son 10.000 los que han llegado a Canarias, porque hoy también llegaron 3 o 4 más. 2.000 de ellos a Lanzarote, más o menos, aproximadamente. 2.000 y pico sí, en la isla de Lanzarote. En definitiva, que estamos en una situación que hay que buscar soluciones. Bueno, lo que está mejor en este caso son la vacunación. Ya en Lanzarote hemos batido, prácticamente somos de las islas más pobladas que más porcentaje de vacunación tenemos, Manolo. Sí, efectivamente, el ritmo desde el principio ha sido bueno, desde que hemos contado con la suficiente dotación de vacunas, se ha ido administrando de forma adecuada, hay una muy buena organización de los medios, tanto humanos como materiales, y la gente ha respondido a un porcentaje bastante elevado. Ahora me imagino que se ralentizará, como se está ralentizando en todo el Estado español, precisamente porque a medida que se vaya estrechando esa franja de menos gente que quede de vacunarse, pues evidentemente tendrá mayor impacto a aquellos que realmente no quieren o que no ponen demasiada atención en acudir a la vacunación, y esos son los flancos que hay que atacar ahora para evitar que queden bolsas de personas no vacunadas que permitan pues la existencia de la enfermedad en la isla con el agravamiento que eso puede dar. En Canarias hay un porcentaje, la gente que está entre 50 y 60 años, el porcentaje no es tan alto como parecía, está en torno al 70, pero no como en otras edades que sobrepasan con claridad el 70%. Vamos a ver lo que nos cuenta en este caso Begoña Hernández, que es enfermera coordinadora de vacunación en Lanzarote. Lanzarote ha comenzado a administrar la tercera dosis o dosis complementaria a aquellas personas que por algún motivo tengan carencias inmunológicas. Aquellas personas que tienen el sistema inmunitario debilitado por alguna enfermedad primaria congénita o porque toman tratamiento inmunosupresor, porque tienen alguna enfermedad crónica o están pendientes de algún trasplante de órganos o ya se han trasplantado, pues según la evidencia científica que actualmente manejamos, está indicado que tengan una tercera dosis, que realmente no es una tercera dosis, sino una dosis adicional a las 2 dosis tenidas con anterioridad. Esta dosis adicional se pone a los 28 días de la segunda dosis administrada, y actualmente hemos empezado a vacunar desde ayer aquí en el punto insular de vacunación. Estamos llamando a los pacientes por teléfono, aunque también tienen derecho a vacunarse en su propio centro de salud si así lo desean. Ayer, por ejemplo, se administraron 32 dosis a estas personas que así lo necesitaban. Los datos son positivos y en los últimos días ya se ha superado el 80% de la población total que cuenta con la pauta completa. Actualmente en Lanzarote ya hay más de un 80% de las personas inmunizadas. Eso quiere decir que más de un 80% de la población mayores de 12 años tienen puestas las 2 dosis de vacuna contra el COVID. Sin embargo, existe aún un grupo de edad que de momento está por debajo de la media de vacunación. En cuanto a la inmunización por grupos etarios, hay que darle bastante relevancia al hecho de que más de un 90% de la población mayor de 60 años ya tiene la pauta completa. Sí que queremos animar a la población de entre 20 y 40 años, ya que son aquellos que, en comparación con los adolescentes, no tienen solamente un 68% tienen la pauta completa, en comparación con los adolescentes de entre 12 años cumplidos y 19, que ya tienen un 74% las 2 dosis puestas. Las personas que quieran vacunarse podrán pedir cita en su centro de salud o incluso acudir sin cita al punto de vacunación de lunes a viernes de 1 a 7 en el edificio anexo al centro de salud de Valterra. Ya se está vacunando las personas recibiendo la tercera dosis, aquellas personas que tengan algún tipo de problema, sobre todo de inmunidad, ¿no? Sí, lo que decía Manolo, los inmunodeprimidos, ¿no? Hombre, yo justo hoy leía un informe que se ha hecho también en base a bueno, si era necesario incluso para ese sector, ¿no?, de la población, y tampoco el estudio no es concluyente
de que una tercera vacuna refuerce mucho más. En cualquier caso, yo lo que creo positivo, Jorge, es que está clarísimo que se le ha ganado la batalla al negacionismo. Eso es evidente. O sea, aquella gente que pensaba que la vacuna... Yo me acuerdo cuando España ha sido de los países de toda Europa que más se ha vacunado. Pero recuerdas antes de que llegasen las vacunas, que había encuestas y vamos, y los porcentajes de la gente que no tenía claro que se iba a vacunar eran casi mitad y mitad aproximadamente, creo recordar. Y ahora estamos hablando de que el porcentaje de vacunación está ya, pues eso, acercándose, que imagino yo que tendrá un tope, porque habrá no sé si llegarán a un 90%, pero lo que sí que es evidente es que hay un sector de la población que no se quiere vacunar, es muy poco, a pesar de los esfuerzos de la propia administración, llamando, localizando a la gente, dándoles varias posibilidades. A mi hijo lo han llamado en varias ocasiones para vacunarse. Claro, el problema era que como estaba estudiando fuera se tenía que, y ya se vacunó fuera, ¿no? Pero creo que lo más positivo es que la gente ha comprobado lo importante que es estar vacunado y cómo el estar vacunado evita muertes y evita, digamos, procesos de la enfermedad que son complicados, ¿no? Sí, bueno, el jefe de rastreo, Baltasar Gómez, en este caso, es una pena porque enviamos una serie de preguntas, pero no se aclara, Manolo, no nos aclara por qué de repente de pasar de un contagio el pasado domingo a 19, si no me equivoco, ayer. Sí. Sí, efectivamente, ayer se dio un salto significativo. Si tenemos en cuenta que en los últimos días se ha dado 30 casos, que tocarían a 10 casos por día, pues entraría dentro de las estadísticas que estamos teniendo. Pero eso ahora, fue por un error. No sé exactamente si fue que porque a mí me han dicho que fue el domingo, y el domingo usted sabe que las cosas se toman de otra manera, ¿no? No solo aquí, en todas las comunidades. El domingo lo que pasa es que los que trabajan son los que están de guardia habitualmente, porque no es un día laborable. Entonces, pues, a lo mejor no pudieron contabilizarlos todos. Pues no lo sé, realmente no lo sé. Lo que sí es verdad que es extraño, no se justifica ni ese salto tan abajo, ni el otro tan arriba. Estábamos sobre 6, 7, 11 y se pegó ese salto a 1 que me sorprendió el domingo. Eso fue como cuando dieron de baja de repente a 70 personas. 86. 86 personas, eso también fue que no se había contabilizado. Sí, que a lo mejor no se había contabilizado los días anteriores y se acumula, porque realmente las bajas muchas veces son casi automáticas, o sea, desde que estás 10 días en cuarentena, pues pasas a ser baja si no tienes ningún tipo de reacción. Bueno, hemos hablado con Baltasar y sigue insistiendo que la mayor parte de los brotes que se producen en Lanzarote son gente que viene de fuera, al menos el 50%. Lanzarote continúa en la buena senda en cuanto a vacunación se refiere, pero desde el equipo de rastreadores continúan trabajando para controlar los diferentes brotes que existen en la isla, tanto de los residentes como de todos aquellos que llegan de fuera. Vienen vacunados, pero sí es verdad que estamos teniendo una casuística de en torno a un 44 y un 50% de los casos actuales que se dan en Lanzarote son de turistas extranjeros y también nacionales. Sigue siendo el mismo ámbito, el familiar y el social. Están dándose brotes también en familias de turistas que llegan a la isla, que vienen con paquetes vacacionales y vienen la familia entera, y al llegar a la isla de Lanzarote pues caen enfermos y afecta el brote a toda la familia. Luego, como también están en un ámbito social, en un hotel, en un apartamento o en una vivienda vacacional, pues digamos que afectan a los dos ámbitos a nivel laboral muy poquito. La situación está controlada y no se superan los 40 brotes activos en Lanzarote en estos momentos. Los brotes se han controlado, tenemos unos 36 brotes activos actualmente en Lanzarote y la media de integrantes en cada brote entre los 3 y 6, 10 casos algunos que llegan a tener los brotes. En líneas generales la población se está comportando de manera responsable, pero siempre resaltan las excepciones. Suelen colaborar, pero hay un grupo pequeño que nos dificulta mucho el trabajo y que hace que tengamos que poner toda la maquinaria en marcha. Pero bueno, gracias al trabajo del equipo y de los contactos de esas familias afectadas, pues al final la información revierte y se puede hacer el trabajo con gratitud. Los casos han subido ligeramente en las últimas 24 horas, con 19 casos nuevos, 3 altas médicas, dejando la cifra total en 64 casos activos. Bueno, en cualquier caso estamos en una situación, digamos, yo creo que razonablemente buena, Valentín. Hombre, sí, yo creo que no cabe duda si echamos la mirada hacia atrás de que estamos en una situación muy buena y sobre todo eso, que incluso lo acaba de decir en esta pieza, los contagios se producen con gente que viene ya vacunada. Lo que no hay que olvidar es que estando vacunado puedes contagiar. Lo que pasa es que, digamos, los efectos que tiene la COVID, en este caso, no son lo mismo que si no está vacunado, ¿no? Y bueno, me sorprendió un poco el número de brotes que sí que 36, me dijo. Me parece
Me parece bastante, ¿no? Teniendo en cuenta las cifras que hay de contagio. Y efectivamente, pero yo creo que las cifras son muy buenas. Vamos a esperar a los datos de hoy, porque efectivamente los lunes sí que siempre hay una especie de descontrol en relación con la cifra del fin de semana. Manolo, por lo que estaba diciendo Valentín, el hecho de que hayan 33 brotes, creo que 36 brotes, significa que hay ahora mismo en estos momentos 36 personas como mínimo que están contagiadas, evidentemente, y que han contagiado a otros. Sí, efectivamente. El hecho, a una media de 3, decía él, cada brote. Primero, para que se trate de brote, tiene que ser como mínimo 3 personas, si no sería un caso aislado. O sea, para que se trate de brote, tiene que haber 3 personas vinculadas como mínimo a esa circunstancia. La semana pasada se comunicaban, el pasado miércoles, 3 nuevos brotes. Entonces usted dice, oye, pues si se comunicaron 3, ¿por qué hay 36? Porque hay brotes que se mantienen a lo largo del tiempo porque siguen produciendo contagios. Pero aunque pueda haber hasta 10 incluso más por brote, hay algunos que a medida que va pasando el tiempo, pues se les va dando el alta porque ya han superado su cuarentena. Mientras que sigue vivo ese brote porque todavía sigue va encadenando la algunas matriz, personas digamos nuevas. que ya ha pasado la cuarentena y los otros que hay gente que ya se ha recuperado y el brote sigue vivo. Bueno, y hoy fue motivo de discusión, en este caso, ese polémico informe del diputado del Común de Canarias que hablaba sobre el estado en que se encontraba la residencia de mayores en Canarias. Realmente un informe que ha sido muy polémico, pero más allá de la denuncia de lo que dice el propio informe, quizás la crítica donde ha estado centrada precisamente es que no se haya llevado durante un año a debatir al Parlamento como se hizo hoy. El polémico informe del diputado del Común que denunciaba chinches, ratas, cucarachas y humedades en algunas residencias de mayores de Canarias por fin se debatió un año después en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Derechos Sociales, que preside la diputada de Podemos, María del Río, que ha sido acusada de negligente por no haber llevado antes a debate el mencionado estudio. María del Río, nada más empezar, pidió disculpas por no haber llevado antes este informe. Por la elaboración de un informe que nos ha sonrojado y que evidencia los errores del pasado y las deficiencias del presente. Como parlamentaria, asumo y pido disculpas por la demora con la que abordamos este informe en la Comisión de Derechos Sociales. Podremos cometer errores de procedimiento, más aún en un momento tan complejo como una pandemia. Pero a mi grupo y a mí como parlamentaria, lo que más nos importa es mejorar la vida de la gente. La diputada lanzaroteña se refirió a medios informativos que han tratado de dañar la imagen del Gobierno a sabiendas que era una situación heredada. Intento de algunas fuerzas políticas y sus medios afines de desviar la atención que se trata de un informe de la etapa de Coalición Canaria. Durante esa etapa de casi 3 décadas, empresas privadas han contado con el beneplácito de grupos de la Cámara Regional en el camino de la privatización y el negocio en muchas de nuestras residencias de mayores. En cualquier caso, señaló que era positivo ese informe, que ya se habían corregido algunas diferencias y que las familias pueden estar tranquilas. La diputada de Coalición Canaria y anterior consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido, cree que ese informe carece de concreciones y puede crear un alarmismo no justificado. Criticó el intento de Podemos de lavarse las manos. Si hay 7.000 personas en los centros en Canarias y esto afecta, según sus palabras, a una minoría, apenas 300, no sé si hoy públicamente o cuando acabe la comisión, pero a mí me gustaría saber de qué residencia hablamos cuando hablamos de las ratas, de los chinches y de las cucarachas. Quizá fue la exdiputada de Ciudadanos la más crítica, Vidina Espino, quien exigió un plan de inspección de todas las residencias de Canarias. Inspección de todas y cada una de las residencias de mayores de Canarias, públicas, concertadas y privadas. Por su parte, el diputado del Común, que fue invitado, señaló que ese informe trataba de hacer una fotografía de la situación de las residencias de mayores en Canarias, no una crítica. Hizo una comparativa del número de inspectores que tiene Canarias por habitantes y otras comunidades. Castilla y León, un inspector por cada 17 residencias. Comunidad Valenciana, un inspector por cada 10 residencias. Cantabria, 1 por cada 7. La Rioja, 1 por cada 7. Murcia, 1 por cada 5. Baleares, 1 por cada 4 residencias. Canarias, 1 por cada 46. No son suficientes. No son suficientes. En definitiva, un debate donde los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias trataron de hacer una crítica constructiva del informe y que sirva para mejorar la situación de cara al futuro. Bueno, Manolo, no sé si has tenido oportunidad de ver algo de este debate que hoy se hacía en la Comisión de Derechos Sociales en el Parlamento de Canarias, que preside precisamente a la diputada de Podemos,
por la isla de Lanzarote, María del Río, que está en el centro de las críticas. Ayer no sé si cometió un desliz o en fin, o dijo algo que no quería decir, pero se está comentando mucho en los medios esas declaraciones a la cadena SER, donde ella reconoce que hubo un error, que fue por ignorancia y también creo que dijo por ineptitud. Hombre, lo que sí hay que empezar a afrontar, si se quiere gobernar, se tiene que hacer con todas las consecuencias. No consiste solo en sacar a la luz lo mal que lo hicieron los anteriores, sino en afrontar las circunstancias con las que uno se encuentra. Y evidentemente los centros geriátricos o los centros de mayores de Canarias tienen unas deficiencias que han sido detectadas y que hay que solucionar. A mí no me vale con que si ya estaba, con que si el informe hacía mención o no, o con que no se ha llevado al Parlamento en tiempo y forma. Lo que a mí me importa es si, conocido ese informe, el Gobierno ha tenido una actuación adecuada para solventar el mismo. Y a mí realmente no me consta que así haya sido, más bien han intentado ocultar el tema como si no hubiese existido, cuando lo lógico es hacer traslados del problema y las expectativas de solución. Más son casos que se van a seguir dando porque suelen ser plagas que se tienen en establecimientos donde hay mucha gente reunida y demás, viviendo y demás. Y ese tipo de cosas, lo que tiene que haber una estrategia para que se detectan, evitar todos los daños Pero posibles. lo que ya el diputado, porque mire, más allá de que a lo mejor el hecho de que por lo menos Cristina Valido, que fue la anterior, en este caso consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, ella lo que dice es que ese informe no está señalando cuáles son las residencias. Creo que son 22 residencias de las 200 Hizo y pico. 29 inspecciones. Sí, pero creo que son 22 las que tenían... O 16 las que tenían algún tipo de problema. No, pero a ver, lo que ella viene a decir es que sería bueno que dijera, porque a lo mejor en un almacén donde están unas ratas, bueno, pues eso no está afectando para nada al resto del centro. Tendría que haber sido más específico, dice ella, no para ocultar la situación, sino para no alarmar a las familias que tienen a esos padres, a esas personas mayores en esa residencia. Pero aquí el problema, donde se está haciendo el enfoque del asunto, es porque se tardó un año en llevar ese informe al Parlamento. El informe lo entrega el diputado del Común o la Junta, porque esto lo hace la Junta del Diputado del Común. Las inspecciones va, como cualquier inspector, en este caso sin avisar, pues va por 29 de las residencias públicas, privadas o concertadas, y se encuentra con que en algunas de ellas, pues eso, efectivamente hay chinches, en algunas encuentra cucarachas, ratas y tal, porque lo dice el informe. Y esto lo entrega en noviembre del año pasado, del 2020, al Parlamento de Canarias, y se lo entrega a la persona que preside la Comisión de Servicios Sociales, que es María del Río, y María del Río ni lo lee. Esa es la crítica. Claro, ahí hay de entrada un problema de comunicación. De entrada, quien entrega ese informe tendría que decir, esto es, vamos, explosivo, porque la situación de las residencias de mayores hay algunas que es escandalosa, así que tenlo en cuenta. Y pues María del Río ni se lo lee, con lo cual yo digo, en este país nadie dimite. Debería dimitir María del Río como presidenta por lo menos de la Comisión de Servicios Sociales. Por mucho que el informe sea de cómo estaban las residencias en el periodo anterior, cuando llega a la diputada, a la parlamentaria, tiene que darlo a conocer al Parlamento, llevarlo, o sea, ponerlo en el orden del día de la mesa del Parlamento, debatirlo y que se tomen iniciativas por parte del propio Gobierno. Pues no, ni se lo lee. Yo es que la verdad es que su reacción no la entiendo. Yo sobre todo, mira, creo que debería dimitir. Yo puedo disculpar a todo el mundo porque todo el mundo somos humanos y los humanos cometemos errores. Y puede, oye, por lo que sea, porque estaba en tiempo pandémico, porque tendría otras prioridades en aquel momento y se le pasó, por lo que fuera, también se le pasó al resto del partido, por cierto. Pero más allá de eso, yo siempre las cosas que me duelen es que si esto hubiera ocurrido al revés, es decir, si esto hubiera sido el Partido Popular o Coalición Canaria y está Podemos en la oposición y hubiera pasado lo mismo que ha pasado, hoy Manolo estaría en la plaza pública la presidenta o la consejera o la diputada de Podemos. Hombre, y tenemos antecedentes, o sea, Podemos hizo una presión tremenda a la anterior consejera de Servicios Sociales, una persona que sintió de lleno
el atosigamiento de Podemos, que si no eran capaces de hacer una cosa, que si no eran capaces de dar la otra, que si ellos hubiesen hecho en la mitad de tiempo. ¿Qué pasa? Que tuvieron la mala suerte de que sus deseos se hicieran realidad, y ahora están ellos gobernando y se han dado cuenta de la que la realidad es mucho más dura y que es mucho más fácil decirle a alguien lo mal que lo hace que intentar uno hacerlo mejor que el otro. Pero fíjate, además una cosa, ¿qué trabajo tiene la presidenta de la Comisión de Servicios Sociales del Parlamento de Canarias, que le llega un informe del diputado del Común, que el diputado del Común se supone que es el que representa los intereses de todos los ciudadanos cuando tienes quejas de cara a cómo funciona la administración? O sea, si ya nos cuesta que un ciudadano de a pie pueda encauzar una queja directamente, si no es a través del diputado del Común, que te lleven un informe sobre cómo están las residencias de mayores, firmado por el diputado del Común, con un trabajo, la verdad es que excelente, porque es el trabajo que no se hace ahora, que es el de la inspección, y resulta que te llega y tú no te lo lees. Me parece gravísimo. Eso es lo más grave de todo. De todas formas, sin quitarte un ápice de razón lo que dices, también hay que reconocer que los informes del diputado del Común se les hace muy poco caso. Se les debería hacer mucho más caso. Hay la idea del diputado del Común es que fuera precisamente lo que tú decías, un representante popular que de forma objetiva fuera capaz de supervisar cosas y cuestionar las labores de la administración para que la propia administración se superase. Pero hasta ahora, la experiencia que hemos tenido en Canarias a lo largo de estos años es que hay informes durísimos por parte del diputado del Común que apenas se tienen en cuenta. Bueno, con el tema de la inmigración, yo recuerdo uno que era juez, que era Arcadio de Tejeda, que hacía unos informes terribles contra el gobierno, ¿no? Y ahí quedaban. Bueno, vamos a pasar ahora al presidente del Consejo de Regulación de la Denominación de Origen del Vino de Lanzarote, al señor Víctor Díaz, pero antes, y para poder hacer el cambio, en este caso queremos ponerle la pieza que tenemos preparada sobre ese susto que se están llevando o tienen en el cuerpo los palmeros, sobre todo los que están muy cerca de donde están los movimientos sísmicos. El director del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez, en unas declaraciones en Buenas Tardes Canarias, explicó la situación real en la que se encuentra el volcán de La Palma. En primer lugar, no estamos en fase ni preeruptiva. O sea, los volcanes experimentan varias fases, fase interruptiva, preeruptiva, eruptiva, poseruptiva y vuelta a la fase interruptiva. Ahora mismo, indudablemente, estamos en un proceso de unrest, lo que se llama unrest, en castellano, o sea, vamos a decir, de no tranquilidad del sistema volcánico. La actividad sísmica se reinició en la isla el pasado sábado y se suman más de 1.500 pequeños terremotos localizados bajo Cumbre Vieja a profundidades aproximadas de 12 kilómetros. Una situación que está controlada por el momento, pero que sin embargo genera intranquilidad dados los precedentes vividos en los últimos años. En el año 71, en particular, el volcán de Teneguía erupcionó durante casi un mes en la isla de La Palma y en el 2011 un volcán submarino hizo lo propio en el Hierro, situándose como las dos últimas erupciones de España. Esta intensa actividad sísmica en La Palma se está vigilando y monitorizando desde el Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote, dada la cercanía con esta otra isla canaria. Sí, hombre, todo eso, los movimientos sísmicos de cualquier estamos en la isla, no hay mucha distancia entre una y otra. Lo que estamos viendo ahora es monitorizando a través del comité científico de todos los parámetros minuto a minuto, porque al salir de La Palma, hace poco fue en el Hierro, todo se mira a través de esos detectores de geotérmicos que hay y realmente están dando valores bastante altos, 3,9 estaba dando ayer por la tarde o esta madrugada, y todo eso tiene que estar siguiendo. La situación actual, por el momento, lo único que representa es un cambio en la dinámica sísmica en este volcán de Cumbre Vieja y las probabilidades de erupción en el mismo, según comenta Nemesio, es a día de hoy del 20%. Que el 20% no es poco, ¿eh? No es poco. Y si yo estuviera allí estaría... En fin, no digo porque lo bueno es que las erupciones volcánicas nuestras no son tan violentas como pueden ser otras, ¿no? Pero en cualquier caso es para tener efectivamente cuidado. Ahora estamos en el semáforo amarillo, todavía queda creo que 2 más, es decir, que ya cuando se encienda el naranja es cuando hay que salir corriendo. Vamos a saludar a don Víctor Díaz. Buenas tardes, don Víctor, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Don Víctor Díaz es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de Lanzarote. El otro día le cogíamos unas declaraciones. Usted está muy contento con la
cosecha de 2021. ¿Por qué? Bueno, no cabe duda que la uva ha entrado toda en las bodegas. Hemos cruzado el umbral de los 2 millones de kilos, concretamente 2.018.000 kilos, de los cuales pues tenemos un 72% de la variedad reina de Lanzarote, que es la Malvasía volcánica, y lo que nos da nombre en el mercado exterior e incluso también en el interior, ¿no? ¿El 70% dice? 72%. 72%. Sí. Y el 28% restante, pues de variedades tintas, moscatel, Diego y demás variedades, ¿no? Que hay. Está en la incorporando algunas más, ¿no? Sí, hay algunas hemos tenido siempre. La Syrah, sí, hay ciertas bodegas que las han plantado para un poco darle una característica más especial a los tintos, pero ya estaba, ya estaba aquí. Sí, sí. Bueno, no es una variedad autóctona nuestra, sino que se ha traído de fuera, ¿no? Y eso no implica ningún problema, ¿no? El traer este tipo de variedades. En principio no. Aquí nosotros lo que tenemos que defender es la Malvasía y oye, y también felicitar a las bodegas que están haciendo muy buenos tintos también, ¿no? Sí, ¿por sí. qué no? Manolo. Estamos hablando de una cantidad importante, casi 500.000 kilos más que el año pasado. La temporada pasada. Eso hay que evidentemente que venderlo ahora. ¿Realmente cómo va el mercado? ¿Se ha mejorado considerablemente? Bueno, el mercado nos ha sorprendido una vez más y sobre todo el mercado local. De aquí quiero agradecer sobre todo a la restauración local de la isla, que una vez más vemos que en el mes de agosto ha sido terrible, ¿no? De consumo. Un disparate, ha sido un disparate de consumo de vino de Lanzarote. La restauración se ha volcado totalmente con las bodegas en sí de Lanzarote. Y yo pienso que no va a haber problema con estos 2.018.000 kilos. Al contrario, creo que, ojalá me equivoque, pero el vino de Lanzarote está ahora mismo en pleno apogeo y tenemos que aprovechar un poco el tirón que tenemos, ¿no? Víctor, yo en esto sí me parece muy interesante la reflexión que ha hecho, porque tú eres muy joven todavía, pero yo recuerdo, y Manolo, aquí lo hemos hablado nosotros, y que hace 20, 25 años era difícil que en los restaurantes te ofrecieran vino de Lanzarote. De hecho, los camareros tampoco conocían mucho los vinos. Hoy en día ya es que no hay restaurante que se precie que no te ofrezca una botella de vino de Lanzarote, ¿no? Sin duda. Y ya no hablamos solo de Lanzarote, sino de mercados exteriores. También. El vino de Lanzarote está posicionado en muchas partes del mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Holanda, en muchas partes del mundo. El vino de Lanzarote ya se conoce mundialmente. Casi un producto gourmet, ¿no? Ya es un producto gourmet. De todas maneras es curioso lo que dice Jorge, porque efectivamente no te lo ofrecían aquí en Lanzarote, pero sí que todo el mundo sabía de la uva Malvasía de Lanzarote, que era mucho mejor que la otra Malvasía que hay en La Palma. La Malvasía aromática de La Palma. Sí, ¿no? que la de Lanzarote, o sea, tenía prestigio ya de mucho tiempo, y sin embargo, pues no se entendía que no te la ofrecieran aquí. Tendría que ver algo con el precio también del propio vino. Pues claro, lógicamente lo que no se entendía antes es que la vendimia cuesta muchísimo más que pues no está mecanizada, que en otros lados. Entonces, claro, el precio del vino al final, con una uva que es muy buena y de mucha calidad, pues aumenta a cualquier otro. Eso sin duda, ¿no? Este año las bodegas hemos pagado la uva ya casi por encima de los 2 euros. Por encima. Que ya sobre todo la Malvasía, ¿no? Es dinero porque, Víctor, hace 25 años yo recuerdo que cuando se pagaba a 60 céntimos. A 60 pesetas. Sí. 60, 70 pesetas. Sí. No, hoy en día tiene un precio digno y esto está bien también porque así un poco incentivamos la preocupación que tenemos nosotros, que es sobre todo el relevo generacional. De padres a hijos esto va muy lento y oye, si el hijo ve que hay un precio digno en la fruta, pues igual se anima y continúa esa tradición, ¿no? Es la única manera que le veo yo de incentivar a la gente joven, ¿no?
Y todavía la gente de Lanzarote, es decir, lo que tú acabas de comentar, las familias como antes, amigos y tal, ¿van a vendimiar o ya se contrata a gente por fuera? No, siempre en las pequeñas familias siempre tiramos de los familiares, ¿no? Pero las grandes empresas no. Pero ya después las grandes empresas, las grandes bodegas ya contratan a gente, ¿no? Claro. Pero es decir, que está generando también un puesto de trabajo ya importante. Sí. Hombre, a corto plazo, porque es un mes la vendimia. Pero que bueno, que después hay bodegas que también tenemos a nuestro personal cualificado para la atención al campo, ¿no? Claro, que tiene que cuidarlo después. Sí, que ya no vale cualquier persona, tiene que tener un mínimo de formación y demás, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo está ahora mismo lo que son las parras? ¿Están fuertes? ¿Están bien? ¿Se están plantando cada vez más? Bueno, yo sinceramente veo a la gente muy animada, al sector bodeguero aún más. Ya somos 28 bodegas censadas en el Consejo Regulador. Últimamente Nereida, la gerente, me decía que semanas pasadas se habían dado de alta 3 más. Digo, pues al final vamos a inundar Lanzarote de bodegas. Bueno, son pequeñitas bodegas, me imagino. Sí, ¿no? pequeñitas bodegas. Parte, ¿no? Bueno, sí. Pero son pequeñas bodegas que están haciendo un vino que sale al mercado, que no era como antes las bodeguitas de antes. Un producto digno. Hay que, ya no es como antes, ¿no? Hoy en día en las bodegas ya hay mucha tecnología para sacar buenos vinos, ¿no? Si tenemos un buen producto, es muy difícil sacar un mal vino, ¿no? Entonces lo del relevo generacional afecta a lo que es más la viticultura que no a las propias bodegas, por lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Porque después estaba pensando, por ejemplo, cómo ha aumentado en el caso de Lanzarote todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las cervezas artesanales, ¿no? Y además se está convirtiendo en un producto muy gourmet, a la gente le encanta, pues variedades diferentes. Entonces, claro, el vino, por ese lado, también puede tener un mercado importante, ¿no? Sí, nosotros, la verdad que, hombre, el vino, el principal problema que tenemos es que dependemos del campo. Del campo, la cerveza, no. La cerveza ya compras el producto y la elaboras, ¿no? Nosotros dependemos del campo, del año, de que llueve, si no llueve, de si viene el tiempo del este y nos quema la uva, como este año, iniciando la vendimia, se metieron ahí esos días de calor que no llegó a hacer daño, porque las bodegas también nos apresuramos en recoger la uva rápido, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que, como te decía antes, que el vino de Lanzarote ahora mismo está en su pleno apogeo, ¿no? Pero yo creo que esa es precisamente la característica de lo que hacen ustedes. Si me trajeras ya el vino en toneles o en lo que sea de la península, pues ya no sería el vino nuestro, no estaría condicionado por nuestro clima y además. Y yo creo que precisamente donde se ve la profesionalidad es que ustedes ya trabajan viendo también con las previsiones de tiempo y demás para tomar sus decisiones. Sí, por supuesto. Ya te digo, números de atrás, cuando teníamos una preocupación extrema en el tema del vino que había en bodegas, pues oye, ese vino también se ha movido, ha salido bastante. De cara al año venidero no vamos a tener problemas ya de capacidades, al contrario, vamos a llegar justito y esperamos, que yo creo que ya toca, según un poco lo que se ha mirado en el Consejo, que ya toca una cosecha grande, ¿no? Ayer estaba aquí Ulloa Ibarra y comentaba que fue este fin de semana, el domingo en concreto, a un restaurante, no vamos a dar el nombre, en Arrieta, y le sorprendió que le dieron un vino de la cosecha de 2019. ¿No? Eso, usted sabe, que un vino si está embotellado 2 años, pues ya va perdiendo condiciones, ¿no? Sí, hombre, no cabe duda que la característica de la Malvasía nuestra es la frescura que tiene, ¿no? Pero oye, no tiene por qué estar malo ese vino del año 2019, incluso oxidado, para nada. Pero pierde su característica, le da más carácter, se concentra más y se vuelve un poquito más añejado, pero no quiere decir que el vino esté malo, ¿no? Y el vino ese que ustedes mantienen, no sé cuál es el nombre que se emplea, pero que no lo embotellan, sino que lo mantienen congelado, voy a decir, para sacarlo cuando el mercado lo permita. ¿Qué año se le pone? Por ejemplo, si es del 2019 y consiguen sacarlo en el 2020, ¿se le pone 2019? Sí, la añada perfectamente. O sea, que ese vino puede ser ese del que estemos hablando ahora. No, bueno, no lo sé. No lo sabemos, pero digo que podría ser. No sé qué bodega sería, ¿no? Bueno, yo la sé, pero no me gusta porque, en fin, a lo mejor por el momento no tiene la culpa ni de la bodega. No, pero sí se ve, no voy a decir muchas, pero algunas botellas se caracterizan. A mí también me ha pasado la anécdota. Hombre, a mí me gustaría
encantaría ya beberme el de este año, si es posible, pero... No cabe duda que no hay que culpar a nadie, ¿no? Pero siempre en las neveras de los restaurantes siempre va quedando esas botellitas de atrás, esas botellitas de atrás. No, y cuando se nota es cuando limpiamos la nevera, que oye, sacamos y la propia bodega intenta distribuir todo lo que pueda, porque evidentemente el que se queda allí, ¿qué hace con él? Claro, por supuesto, sí. Hombre, en cualquier caso, yo lo que sí veo es que, por ejemplo, antiguamente, ya lo hemos comentado un poco, pero para mí es un salto cuantitativo y cualitativo importantísimo, Víctor, es que ahora, por ejemplo, ya nadie considere que pagar 16, 18 euros en un restaurante por un vino blanco de Lanzarote, Malvasía, sea excesivamente caro. Para nada. Porque evidentemente no, es que comparan por 16 con no lo consigo usted tampoco, yo creo que está sobre 20, 22 euros. Ya entre 18 y 22 son la media, ¿no? Sí, 18 y 22. Pero bueno, en cualquier caso, digo que hay algunos de Rioja, blanco, que te lo ofrecen por 12, por 14 claro, en los restaurantes. Pero oiga, estos 4 o 6 euros más que usted está pagando, primero, está pagando un vino que el de Lanzarote ahora mismo, porque todavía hace años yo podía ver, no había diferencia, pero ahora hay diferencia, mayormente hay diferencia. Y además está usted ayudando a que se mantenga esa cultura vitivinícola. Sí, el sector primario en sí de la isla. Es que no cabe duda, no vamos a... No, y la feria, claro, el paisaje. Las comparaciones son odiosas. Claro. Una Malvasía no tiene nada que ver con una Verdejo, claro, que no quiero mal despreciar ninguna variedad, ¿no? Pero la Malvasía nuestra de aquí, tan sufrida, ese previo a la vendimia, ese estrés hídrico que tiene la planta, esa concentración de azúcares en sí que tiene la planta cuando le falta el agua, eso es una cosa que no es único aquí en Lanzarote. Aparte que recogerla aquí es mucho más cara, porque allí se recoge en espalderas, ¿no? Sí, que no tiene nada que ver con máquinas, ¿no? O con máquinas. Pues te iba a preguntar algo. Y de cara, por ejemplo, ahora a la temporada de invierno, ahora lo ha dicho usted, en agosto se ha vendido mucho vino, porque también el turismo que hemos tenido es el turismo peninsular, que sí que pide vino de Lanzarote directamente, y además lo conoce, tiene referencia. Pero ahora de cara al invierno, ¿qué previsiones hay? Pues el turismo sí que va a cambiar ahora en invierno. No sé si los hoteles han hecho también todo su trabajo de adquirir vino de aquí, de la tierra, ¿no? Para ofrecer. De cara al invierno, mira, un poco los números ya están hechos por otros años, ¿no? Cuando más vino se vende en Lanzarote es en el mes de julio y agosto. Después pasamos a la Navidad y después de la Navidad pasamos a Semana Santa. Eso es así, no hay otra. Cuando más vendemos vino son en esas fechas concretas. Sí. No, y sobre todo porque yo creo que en invierno se come más carne, y se tira más del tinto que el vino de fuera, ¿no? No, y el calor te invita más a beber fresco. Precisamente este fin de semana estuve en Playa Blanca, por ejemplo, y hay que reconocer y alabar, por ejemplo, un propietario del bar como es el de Juan el Majorero, ¿no? Que da gusto ver, pues ahí no sé ni cuántas mesas tiene, y la mayor parte de las mesas están con vino, o también Pedro, ¿no? Casa Pedro también. Yo creo que todo, entre otras cosas porque los peninsulares, a mí me ha pasado estar sentado en una mesa y venir el camarero y decirle, mira, ¿qué vino quiere? Una botella de vino Lanzarote, y casi el camarero el que le da una botella. Sin marca y sin... Sí, pero yo ahora ya estoy viendo, pues yo me fijo mucho, soy muy curioso, eso debe ser por defecto profesional, que estoy escuchando siempre lo que dice en la mesa de al lado. Y por ejemplo, sí, más que de lo que están hablando mis amigos, no es porque sea más interesante, pero sí es verdad que me ocurre, ¿no? Un defecto y sobre todo si son peninsulares, porque si son extranjeros no los entiendo, pero si son peninsulares sí los entiendo y comentan, y la mayor parte, oye, y casi siempre favorable, lo cual es para estar contento. Y el vino, antes decías que el vino, que hay un vino tinto muy bueno ya, ¿no? O sea, sí. A ver si conseguimos quitarnos también el estigma ese de que el vino bueno es aquí, el de la uva Malvasía es blanco, y el tinto pues no vale mucho la pena, que eso lo tienen también como referencia mucha gente. Ese en sí es el gran miedo que tienen los maîtres y tienen los camareros en sí que venden el vino, que oye, yo creo que desde el Consejo Regulador también deberíamos de hacer algún tipo de acción para quitarle ese miedo a esos camareros y a esos maîtres, ¿no? Y decirle, mira, es que ya hay vinos que están muy bien. Son vinos, no vamos a hacer comparativos vinos con jóvenes, Ribera pero ricos, o con Rioja, ¿no? La característica de Lanzarote es totalmente diferente. Claro. Es digno de alabar cuando te viene un alemán o te viene un holandés a Lanzarote y te prueba un vino tinto de Lanzarote y se quedan locos porque dicen,
esto, ¿pero qué es esto? Porque no Es lo han una probado cosa nunca. totalmente diferente. Diferente. El paladar es totalmente Y diferente. posiblemente ¿no? los otros tengan otras características, pero estas son únicas. Sí. Víctor, te tengo que dejar, la verdad que es muy interesante la conversación, pero es que tenemos pendiente de ahora de conectar con el gobierno de Canarias, con el vicepresidente del gobierno de Canarias, con don Román Rodríguez. Muchas gracias, Víctor. Gracias Y a a seguir ustedes. trabajando por la viticultura y en este caso por el paisaje, que es el paisaje de la Jera y del campo general de Lanzarote. Vamos a publicidad. Bueno, pues ya tenemos al vicepresidente del gobierno de Canarias, don Román Rodríguez. Tenemos vía telefónica, hemos tenido un problema con el Skype. Don Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Román, bueno, lo hemos llamado para varios temas. Comienza el curso político. Me imagino que usted y su gobierno tendrán que reactivar los contactos con Madrid, ¿no?, para analizar varios temas. Sí, las relaciones con Madrid son determinantes siempre para los asuntos de Canarias, pasa en otras comunidades también, y por lo tanto ahora tenemos tareas importantes. La más inmediata, pues, empezar a ver cómo se va a comportar el presupuesto general del Estado, que como saben determina una parte de nuestros intereses. Hay dos planos, gobierno, que todavía es pronto, y partido Gobierno de España, que seguro empezarán los contactos de la mayoría de PSOE Unidas Podemos con los distintos grupos parlamentarios para discutir el presupuesto. Ahí seguro, si estamos nosotros, hablando ahora como Nueva Canarias, sí, hablaremos del cumplimiento de los recursos de los programas del REF. Sin duda ninguna tendremos que estar en la media de inversión territorializada, que es un requerimiento de la legislación vigente, artículos 95 y 96 del propio REF. Vamos a tratar de que se siga cumpliendo con la sentencia de carretera, que como se sabe todavía está en proceso de concreción la ejecución. Este año 100 millones, pretendemos 200 el próximo año, y discutiremos sin duda ninguna el resto de las partidas del presupuesto. Pero de la carretera, Román, perdón un momento más que un inciso, de la carretera de esos 500 millones, ¿no?, que tenía que pagar, ¿no?, el Estado a Canarias, ¿no? Sí. ¿Cuánto se ha recuperado hasta ahora? 100 millones. 100 millones. Año 21. Esto vale. Es del año 16. Sí. Los primeros 100 millones están en el presupuesto de este año. Nuestra pretensión es que sean 200 en el año 22 y 200 en el año 23. Esto es lo que nosotros pretendemos. Esa discusión se tiene que tener. Hay una ventaja, y es que en la ley de presupuesto vigente propusimos una enmienda, que es una disposición adicional, la 153, que dice que los primeros 100 millones están ahí y que ahora hay que negociar en un acuerdo Ministerio de Hacienda, Gobierno de Canarias, el resto de los 400 millones. Y eso está pendiente y seguro se discutirá en torno al debate de la ley de presupuesto. Con seguridad seguiremos discutiendo los temas migratorios, que como se sabe siguen estando ahí, serán permanentes. Especialmente preocupados estamos por compartir responsabilidades con el resto del Estado de la atención a los menores no acompañados. No puede ser que en solitario estemos gestionando la atención ante 2.500 niños y niñas, y surgirán debates diversos, desde el precio de la luz a la financiación autonómica, que también se habla, que se coloque en el debate político. Román, precisamente el tema de la migración, usted sabe que es un tema que ocupa a todos los canarios, pero especialmente a las islas orientales, como la isla de Lanzarote, ¿no? Ahora mismo, para que ustedes, si no tienen el dato, hoy hemos recibido 6 pateras desde las últimas 20 horas. Se han recibido 6 pateras, y en una de ellas, por desgracia, venía un inmigrante fallecido en la travesía, por lo visto. Realmente, Coalición Canaria, el Partido Popular, está diciendo que el gobierno de Canarias no está siendo exigente, y sobre todo su presidente, Ángel Víctor Torres, que es del mismo color político, en este caso, que don Pedro Sánchez. Bueno, primero, el fenómeno, se puede hacer la simplificación que se quiera, e incluso se puede usar políticamente esto, que es lo que hace la oposición. Pero lo que no hay duda, que estamos ante un fenómeno permanente. El continente africano es un continente hiperpoblado, con graves problemas de desarrollo, con dificultades en la consolidación de la democracia y del bienestar,
y va a haber millones de personas en ese continente que van a tratar de salir para mejorar y Europa será siempre un referente. Por lo tanto, precisamos, antes, ahora y en el futuro, cuando mandaba el PP y coalición también, precisamos una política europea, española y canaria de actuar en origen para generar condiciones de vida en el continente. Necesitamos un dispositivo español y europeo para salvar vidas en esta franja de mar que nos separa del continente y que, según Naciones Unidas, este año pueden ser casi 500 las víctimas y alguna ONG está hablando de casi 2.000 víctimas. Por lo tanto, esas dos actuaciones siempre tienen que estar antes, ahora y en el futuro. Y con respecto a la recepción de esas personas cuando llegan a tierra, hemos logrado, después de una alta presión, de que se deriven los adultos, pero no hemos logrado que se deriven los menores. Y en ello estamos. Hay que presionar, ustedes, los medios, la ciudadanía, las ONG, ayuntamientos, cabildos, parlamentos, gobierno, con el presidente a la cabeza. No es fácil doblegar los intereses que en esto se manejan en Bruselas y en Madrid, pero no hay que bajar la guardia y vamos a pelear por la derivación de los menores también, como conseguimos, gracias al conjunto de la sociedad, derivar a los adultos. Hubo meses que decían que no se podían sacar adultos de Canarias por el efecto llamada y al final el 95% se han derivado al continente, como era de justicia y como pedía la sociedad canaria. Bueno, pues esa insistencia la mantenemos sobre los menores y llamamos la atención de que este fenómeno no se va a resolver ni este año ni la próxima década y por lo tanto hay que tener políticas estables en relación al tema migratorio. Román, Valentino Llonet quería hacer una precisión. Sí, buenas tardes, señor Rodríguez. Estaba leyendo justo ahora mismo una nota de prensa que acaba de llegar de su partido de Nueva Canarias, firmada por el portavoz en el Parlamento de Canarias, Luis Campos, a cuenta de lo que ha pasado hoy en el Parlamento, donde se ha conocido el informe del diputado del Común sobre la situación de algunos centros de mayores, ¿no? Ese informe tan polémico, con malas condiciones higiénicas en muchos de ellos. Nosotros hemos dicho aquí, o yo por lo menos he dicho aquí, que me parece que ha sido, vamos, ineptitud, como ha dicho ella, la postura de la presidenta de la Comisión de Servicios Sociales, la diputada María del Río, al no dar cauce a ese informe tan importante. Pero estaba leyendo en la nota de prensa, señor Rodríguez, que hay 232 centros de mayores. Sí. Y justo el diputado del Común decía que la ratio de inspectores en caso de Canarias es 1 cada 46. O sea que estamos hablando de que hay 5 inspectores en toda Canarias para 232 centros de mayores, cuando puso otros ejemplos como Aragón, 1 cada 10, etcétera, etcétera. Mucho mejor que nosotros. Y ustedes están pidiendo, lógicamente, un plan anual de inspección para todos esos centros, que es lógico teniendo en cuenta la situación. ¿Qué valoración hace desde el punto de vista político de esto que ha pasado, señor Román? Bueno, yo creo que es muy importante que eso se debata en el Parlamento. En el Parlamento está la representación de este pueblo en todas las opciones, las que gobiernen y de la oposición. No conozco el debate de hoy, sabía que se iba a producir, pero estaba en una reunión de fondos europeos que he abandonado para atenderles a ustedes, que me incorporaré después de esta conversación con ustedes, pero me parece razonable. Bueno, primero tengo que decir que en esto, como en otras actividades, la inmensa mayoría de las residencias, las públicas y las privadas, cumplen con su deber y prestan servicio conforme a las reglas de juego. Seguro que los comportamientos indebidos son minoritarios, pero son perseguibles y por lo tanto todo lo que haga el Gobierno de Canarias a través de la inspección o otros ámbitos de las administraciones públicas, desde la justicia a las policías, está bien. No se puede permitir ni un solo caso que se salte la norma. Pero hay que decir que los que se saltan la norma son la minoría. Lo digo para no alarmar, porque sería injusto meter en el mismo saco a la inmensa mayoría de los centros que atienden a miles y miles de personas, siguiendo las reglas, siguiendo pues digamos todos los requisitos formales. Pero aunque hubiera un solo caso, hay que hacer un esfuerzo para perseguir y pedir responsabilidades, porque detrás hay personas. Me parece bien esta idea de los planes anuales de inspección. Yo no soy un experto en la materia, aunque algo entiendo, para decir si 5 o 10, no lo sé, 230. No, un centro de estas características se puede monitorizar de forma diversa. No hay que ir cada 15 días a visitar el tema. Yo no sé si 5 es mucho o es poco. Lo que sí digo que tiene que haber un plan de inspecciones para minimizar o erradicar
las malas prácticas que, siendo minoritarias, deben ser perseguidas. Es bueno que se haya discutido en el Parlamento y, por lo tanto, creo que las conclusiones de la comisión, que no conozco, seguro que contribuirán a que el Gobierno actúe. Sí creo, porque he seguido al presidente del Gobierno y a la consejera del ramo, que las veo cada semana, y tuvimos una conversación la pasada semana, de que el Gobierno, cuando tuvo información, actuó. Después no voy a hacer juicios de valor sobre qué piensa cada cual de su actuación. Aquí cada palo aguanta su vela. Yo no soy nadie para juzgar a ningún diputado o diputada, pero en fin. Pero María del Río se autoexcedió de autocrítica, ¿no? Bueno, pero esto pasa. A lo mejor yo no conozco mucho a esta persona, hemos coincidido en el Parlamento en los últimos años. He leído los titulares sobre este tema y no tiene que explicar ella y su fuerza política. El resto, pues tenemos que estar en buscar soluciones a los problemas. Hay un porcentaje mínimo de residencias que incumplen reglas. Hay que perseguirlo. Hay que erradicar esa práctica siempre. Porque aunque solo fuera una y aunque solo fuera durante un día, hay que hacer el esfuerzo de seguimiento. También digo que desgraciadamente, le decía a un compañero ayer en Tenerife, que ¿se acuerdan ustedes de Afganistán, no? Sí. Primeras páginas de todos los medios del mundo. Ya desapareció. Durante 2 semanas. ¿Dónde está Afganistán ahora? Ya no existe. Ya no existe. Bueno, tampoco existía antes de la escandalera que vimos. Ya no existe Afganistán. Hay 3 millones de afganos por el mundo y no existe. De Europa expulsaron 90.000. Y durante unos días iban los ministros a recibirlos a pie de avión. En fin, hay una alta dosis de doble moral y de cinismo en estas sociedades en las que vivimos. Y no es extraño tampoco esto que nos está pasando. Manolo, venga, la última pregunta. Manolo García Denis. Don Román Rodríguez, buenas tardes. Volvamos a las cuentas, que es una de sus responsabilidades en ese gobierno. Ha sido usted una exposición de esas reclamaciones y esas expectativas que tenemos con los presupuestos del Estado, pero me lo sigue usted fiando al debate parlamentario habitual en el Congreso de los Diputados para la conformación, pero todos sabemos que hay un anteproyecto de esos presupuestos y cuando la relación entre el gobierno de la comunidad y el gobierno del Estado funciona, sobre todo decisión del mismo partido, los presidentes, pues hay cosas que se cierran antes de llegar a ese debate parlamentario. Yo me temo que en estos 9 meses iniciales de este año no se ha fraguado esa relación que se pretendía y que vamos a tener que esperar a ese debate para saber si esas aspiraciones se tienen en cuenta o no. Bueno, vamos a ver. El gobierno de España es PSOE, Unidas Podemos. Y en el gobierno de Canarias, además de esos dos partidos, está la agrupación socialista Gomera y Nueva Canarias. Existen sintonías, pero estamos hablando de posiciones distintas. Yo no respondo por el Partido Socialista, ni por Unidas Podemos, y tampoco por la agrupación socialista Gomera. Yo respondo por Nueva Canarias y por el Pacto de Canarias. Por la política española tenemos un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno de España que nosotros tratamos de gestionar con diálogo, con presión. Ahora hemos logrado restituir una agresión que fue eliminar las bonificaciones al cine. Sí. Después de una dura discusión hemos logrado con diálogo que lo que nos quitaron lo restituyan. Nos ha costado. De manera que yo lo que sí digo es que el gobierno de Canarias tiene que estar atento a que los derechos de Canarias se respeten en la ley de presupuestos. Me consta que el presidente está preocupado siempre por esa tarea, todos los miembros del gobierno. Lo que sí les aseguro es que yo, además de la condición de vicepresidente y consejero de Hacienda, soy presidente de un partido que gobierna aquí y que apoya con condiciones al gobierno de España y que vamos a negociar la ley de presupuestos con diálogo y determinación, como hicimos el año de este presupuesto. Este presupuesto, el del Estado de este año, recoge por primera vez todos los programas REF con financiación presupuestaria, nunca se había conseguido. Mantenemos la financiación per cápita
en relación a las inversiones de interés general conforme al artículo 95 y 96 por cuarto año en la historia, porque casi siempre se incumplió. Hemos desbloqueado por primera vez lo que nos deben de carretera, los primeros 100 millones, que no tuvimos nada ni el 20, ni el 19, ni el 18, ni el 17. En el año 21 vamos a seguirlo peleando y vamos a seguir, por lo tanto, tratando de que el presupuesto estatal cumpla con Canarias. Hay un fondo que va a estar ahí de 3.900 millones en relación a la financiación autonómica, que los criterios de distribución no están definidos. Vamos a pelear por la parte que nos corresponda, y lo que sí le aseguro es que el conocimiento, el seguimiento y el control de lo que allí pase lo vamos a tener y procuraremos influir. Hay un dato interesante ahora, que yo espero que tenga valor, y es que el portavoz de los socialistas españoles es un diputado canario del Partido Socialista. Don Héctor Gómez es ahora nada más y nada menos que el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados. Yo, que saben que tengo algunos trienios en esto de la política, sostengo que después del presidente del gobierno, el puesto político más relevante en cuanto a influencia e importancia es el portavoz del primer grupo político en las Cortes Generales. Y además creo, que no descubro nada, que estamos en un momento crítico de la política española. Allí no se da más cachetadas porque es imposible y le falta tiempo. De manera que yo creo que la presencia de Héctor Gómez, siendo canario, siendo socialista, pues tengamos ahí un buen defensor de nuestras singularidades, ¿no? Vamos a ver si es verdad, don Román, porque a veces usted lo sabe también bien, que pertenece a un partido nacionalista, a veces los más sumisos somos los propios canarios, pero no creo que sea el caso del señor Héctor. Don Román, para terminar, el tema de los pagos o las subvenciones del IBI de los hoteles, ¿eso se va a hacer ya? Está ya, creo que ha salido publicado, si no me equivoco, ya en estos días. Sí, no, empezó. Nosotros pactamos con las 4 patronales hacerlo después de las otras convocatorias, y además financiar el equivalente al IBI a partir de mayo del año en curso, porque podían beneficiarse de ayudas similares en la otra convocatoria, en la de los 1.144. Sé que han empezado a presentar papeles a partir del 10 de septiembre, hay 65 millones previstos, de manera que a los que exploten las instalaciones les financiaremos esa cantidad equivalente al IBI en los términos que está en la convocatoria que pactamos con las 4 patronales. Es decir, que todos los hoteles que van a poder recibir esa subvención del IBI, ¿todos? ¿O tienen que tener una característica especial? Que reúnan los requisitos de la convocatoria. Me imagino que la inmensa mayoría reunirán los requisitos. Eso, insisto, la convocatoria salió en verano, la presentación de la documentación empezaba el 10 de septiembre, me consta que en las primeras 2 horas de las 12 de la noche del día 10 de septiembre alguien me comunicó que había como 80 expedientes presentados de 12 de la noche a 2 de la mañana, una anécdota, y luego está la convocatoria de los 1.144, que sabe que está en plena ejecución. Para atenderles a ustedes, hemos preguntado a mi Dirección General del Tesoro, a la directora, y hemos librado 124.645.000 euros ya a las cámaras de comercio para 8.000 expedientes, y sí digo, con los datos disponibles, que no son precisos todavía, porque todo esto lo tiene que comprobar la Agencia Tributaria Estatal, pero que esos 1.144 millones terminarán siendo distribuidos a las empresas, autónomos y pymes beneficiarios. Yo creo que no vamos a necesitar más plazo, eso lo están pidiendo otras comunidades de España. Esto también está bien para que veamos que aquí se hacen las cosas con rigor y con diligencia. Otros con menos cantidades, con muchísima más población, supuestamente con mejores estructuras, están pidiendo plazo porque no les da tiempo a distribuir estos recursos. Nosotros creemos que las cosas van bien. Insisto, hemos librado a día de hoy 124.645.000 euros para beneficiar a 8.259 solicitantes, y esto se va a intensificar en las próximas semanas hasta el reparto de los 1.144 millones, que eso sí, que están en plena ejecución, y estamos contentos porque creo que vamos a distribuirlos todos frente a los agoreros, ¿no? Recuerdan ustedes que en los 84 decían los de siempre, los que siempre se oponen a todo para poder salir en los periódicos, que no repartiríamos el 20%, repartimos el 104% de la cantidad de los
84 a 87, los 1.144, estos mismos que decían que tardaríamos 4 años en vacunar a la gente y tenemos el 84% de la población diana vacunada, pues decían que no nos gastaríamos el 20%, pues nosotros decimos que porque hemos hecho las cosas bien, porque lo hemos trabajado buscando el consenso, se distribuirán estos millones y los del IBI también en función de la demanda. Hay que reunir los requisitos porque este es dinero público, pero yo creo que este año esos 1.300 millones de ayudas llegarán a autónomos, pymes y empresas, que será una gran ayuda para seguir la recuperación de la economía, que es la otra gran tarea. Sin duda, don Román. Bueno, ya otro día le preguntaremos sobre las cuentas canarias, en este caso los presupuestos, porque la verdad es que hay una exigencia, la Consejería de Educación ha aumentado los gastos, la Consejería de Sanidad también. En definitiva, va a usted tener también serias dificultades para poder cuadrar todo, me imagino. Pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión. Yo de verdad que le agradezco a don Román que haya salido usted de esta importante reunión para atender aquí a un medio de Lanzarote. Muchas gracias y buenas tardes. Volvemos. Venga, un abrazo cuando Venga, quieran. un abrazo. Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Don Manuel, no sé si hay alguna cosa a destacar de lo que ha dicho. Hombre, hay muchas cosas que destacar, pero así a nivel de resumen sí que me parece que ha querido mantener sus diferencias en cuanto a esa relación que puede tener o no el Partido Socialista. Él prefiere defender su posición como partido y su negociación como partido también en el Congreso de los Diputados. Ha puesto sobre la mesa la figura de Héctor Gómez, que ha sido nombrado hace muy recientemente poco sobre la mesa. O sea, ahora mismo es el tercer hombre en importancia del Partido Socialista. No, el hombre clave en el Parlamento, por ahí va a tener que pasar todo. Ahora bien, yo no sé si el nombramiento conlleva también un peaje, y muchas veces lo que hace el portavoz no es poner sobre la mesa lo que él piensa, sino precisamente defender lo que defendían ya otros y ahora con su carita. A mí me ha llamado mucho la atención que haya hecho referencia a Héctor Gómez, precisamente, ese nombramiento que efectivamente es importante, pero que probablemente a lo mejor se quede solo en un ascenso para el propio Héctor Gómez, pero que no signifique que vaya a fluir. Es que digamos, ha ocurrido en otras ocasiones, que por desgracia así, un poco lo que insinúa Manolo, que cuando se le da un alto cargo a un canario, defiende mejor todavía los intereses, en este caso de Madrid, que los intereses de los propios canarios. También porque está precisamente en una posición delicada, no está ahí para defender Canarias, está para defender sorprende que haya hecho la mención el propio Román Rodríguez, que no es un hombre de su partido, pero da la sensación de que sí que tiene confianza en que esa escalada del señor Gómez sirva para mejorar las relaciones. Yo espero que sí, que también. Y después otra cosa, se nota la puntilla que le ha echado a sus eternos compañeros de Coalición Canaria cuando ha dicho aquello de que no, nos criticaban lo de la vacuna, nos criticaban, no sé qué, iba por Coalición Canaria. O sea que la unidad del nacionalismo cada vez está más cerca. Sí, de todas maneras, yo lo que he oído por ahí en los mentideros políticos de Canarias, que cada vez hay menos mentideros, pero alguna cosa que me llega de Tenerife sobre todo, es que el pacto ya, ellos saben que ese pacto ya no se va a poder reeditar, ¿no? ¿Eso es verdad? No sé, y por ahí una encuesta que tiene Coalición Canaria, al parecer, que dice algo así. Vamos, yo incluso se está hablando de un pacto de nuevo, Coalición Canaria-PSOE. Es posible. Pero gobernando, presidiendo el Partido Socialista. Ten en cuenta que eso todo lo dirán los resultados. Claro, pero hay movimientos que son curiosos, ¿no? Esa intención tan evidente y pública del propio Ángel Víctor Torres de volver a meter a redir al propio Casimiro Curbelo es significativo porque no son cuatro, pueden ser cuatro diputados. Es significativo Claro, es mantener un poder mayor y quitarle un posible negociante después de las elecciones. O sea, si lo tienes dentro, esos tres los vas a tener tú y eres tú el que negocia. Pero ¿y tú crees que, por cierto, como el lunes vamos a tener aquí a Casimiro Curbelo, ¿crees que hay posibilidades de que Casimiro Curbelo se integre nuevamente en el PSOE? Si Casimiro entiende que es bueno para él, posiblemente para él es la Gomera. Para él es la Gomera. Yo si soy Casimiro le diría que mejor está donde está. En el momento que se vuelva otra vez al PSOE, deja de tener tanta relevancia. Que siempre la independencia que va a tener, que tiene ahora no lo va a tener en ningún sitio, pero es verdad que él, aunque esté en el PSOE, va a seguir manteniendo. Es que precisamente esos tres diputados le permiten
le permitió decidir que el gobierno fuese de un color o de otro. No, es con lo cual, eso, él podía tirar la balanza para un lado o para y la eso otra. que le permite que tenga puestos de responsabilidad en este gobierno es súper importante, y eso puede pasar en otras circunstancias. Que vaya junto con el Partido Socialista pierde mucho de ese cariz de árbitro, ¿no? Que vayan a La Gomera la gente y sepa cómo está la isla en infraestructura, porque realmente da gusto. Para mí me parece, estuve el año pasado y me parece que estábamos en infraestructura de la Unión Europea de verdad. Manolo, no tenemos que ir, pero ya sabe que se está construyendo la ampliación de las vías que nosotros hemos denunciado muchas veces de la zona del Eurospar, en el sentido de que, como usted sabe, se salía de 2 carriles, iba uno, que después otra vez iba a 2, es decir, una cosa que nadie entendía. Quedó allí un problema por tratarse de carreteras insulares y una carretera ya dentro de la capital. Ya el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Jacobo Medina, ha venido anunciando la solución que se le va a dar, y parece que es la idónea. Lo que sorprende es que desde el principio no se hiciera como ya reclamábamos en aquel momento. O sea, lo lógico es que llegara hasta la rotonda. Lleva desde la época, yo no me quiero equivocar, pero de Manolo Fajardo, feo como alcalde. Desde que se hizo la de Taiche. La de Taiche, efectivamente. Pues Valentín, muchas gracias. Saludos, Jorge. Hasta otro momento. Manolo, en este caso hasta el próximo miércoles, no el mañana, porque mañana es el Día de los Dolores. Y creo que va a haber mucha gente en Marcha Blanca. Ya hoy algunos van a ir caminando. Ayer y antier ya fue gente caminando porque tiene sus promesas y demás. Hoy, por cierto, que Pedro no está aquí, me dijo que se lo dijera porque va a ir caminando desde Arrecife, casi desde Argana hasta Los Dolores. Creo que le tiene que pedir muchas cosas a la Virgen. Nosotros regresamos mañana, no, el jueves a la misma hora. Buenas tardes.